todos. Agradecemos la presencia de todos ustedes en esta mañana que se han dado cita a un nuevo taller para participar en el desarrollo del Plan de Acción de Fomento a la Gestión Emprendedora, desarrollados por el Gobierno de Pichincha y la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Económicas. Reciban un cordial saludo de parte de nuestras autoridades, la doctora Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, el ingeniero Alexandro Tonelo, viceprefecto de Pichincha. Les damos la más cordial bienvenida a este plan de acción, que el objetivo es fortalecer la gestión de los emprendimientos y de los negocios existentes, mediante la transferencia de conocimientos en gestión empresarial y la asistencia técnica, utilizando herramientas y estrategias digitales, contribuyendo a la reactivación económica productiva y la generación de empleo. Este taller, el día de hoy que vamos a iniciar, Activa tu emprendimiento, es el nombre del taller. Tiene varios temas. Iniciamos hoy, 17 de febrero, con introducción en materia fiscal. Segundo, requisitos de formalización. El día de mañana tenemos requisitos de formalización y ejercicios prácticos, que son los contenidos que vamos a ver día a día. Tipos de impuestos, cálculo correcto de impuestos para emprendedores, preparación de impuestos, liquidación de impuestos para emprendedores, llenado de formularios para declaraciones, asistencia técnica a los emprendedores. Esto va por varios días. Este taller tiene el inicio el día de hoy, 17 de febrero, y termina el 8 de marzo. Como ustedes pueden haberse dado cuenta en la invitación, tenemos ya todo este detalle para que ustedes puedan llevar la planificación en este horario de 9:30 de la mañana hasta las 11:30. Queremos agradecer a la Universidad Central con la Facultad de Economía y sus estudiantes que el día de hoy van a desarrollar este taller, y bajo la coordinación del Centro de Gestión Empresarial Solanda del Sur, con el equipo de trabajo, está Galo Borja, las personas que ustedes han estado contactando estos días para poder registrarse, Vicente Trujillo, también está Joana Dávila, y quien les habla, Tatiana Benalcázar, del equipo de la Coordinación de Producción y Desarrollo. Estamos a las órdenes y queremos dar inicio en este momento la capacitación para poder desarrollar el taller en este momento. Galito, no sé, ¿alguna indicación más o les darían luego por el tema de las asistencias para la explicación que... Sí, gracias, Tati. Ahorita les explicamos rápidamente unas pequeñas reglas y arrancamos con el taller. Ya, muchas gracias. Un saludo cordial nuevamente de todas nuestras autoridades y del nombre de la Coordinación de Producción y Desarrollo de la Dirección de Apoyo a la Producción. Muy buenos días y que tengan una excelente jornada. Realmente sabemos que nuestros talleres son de beneficio para todos ustedes y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que se publican cada día los talleres que están dirigidos a la ciudadanía. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días con todos. Galito, adelante. Gracias, Tati. Buenos días con todos. Vamos a darles unas pequeñas reglas para la ejecución de este taller, sea mucho más eficiente, sea mucho más productivo y todos tengamos las reglas claras desde el principio. Primero, el curso se aprueba con el 75% de asistencia y de evaluación. Los micrófonos van a permanecer apagados durante el taller para que no existan interrupciones y ustedes también puedan estar atentos a todo lo que se trata durante el taller. Al finalizar, el chat también va a estar bloqueado hasta el final del taller para que puedan dejarles ahí los links. Al final del taller se envía el link de evaluación y habrá un espacio para preguntas. En el chat se va a colocar el link de la evaluación y que sirve como asistencia de las personas que participan en este taller. Y el espacio para preguntas, mientras ustedes pueden irlo llenando, se dará un espacio para preguntas utilizando la herramienta levantando la mano o alguna persona que nos pueda indicar que necesita comunicarse y hacernos saber su pregunta. La idea de bloquear el chat es para que el link permanezca visible para todos ustedes y no se pueda cambiar o mientras van respondiendo o haciendo más preguntas para que todos tengan visible el link. El día de hoy voy a dejarles en el chat también un grupo que hemos creado de WhatsApp con la finalidad
de que esto nos sirva para podernos comunicar de mejor manera a todas las personas que están aquí presentes, tratando de hacer de mejor forma esta comunicación mucho más fácil, mucho más rápida, utilizando estas herramientas que tenemos por el momento. En ese sentido, yo quisiera ya dar el paso para los señores estudiantes que por favor puedan compartir la pantalla y podamos arrancar con la capacitación. En el chat para todos este momento está el link del WhatsApp. Ustedes ingresan ahí y se comienzan a registrar en mi WhatsApp un grupo solamente de este taller que es Activa tu Emprendimiento. ¿Sí? Entonces, el día de hoy arrancamos con este taller que es Activa tu Emprendimiento. Ya no es Finanzas para Todos, hay que borrar de ahí de esa presentación, Finanzas para Todos. El día de hoy es Activa tu Emprendimiento, el taller. Avancemos. Ya. Buenos días, compañeros y compañeras. Nosotros, los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, vamos a presentarles acerca de una introducción en la materia fiscal. Para ello, vamos a presentar las siguientes diapositivas. Cabe recalcar que este es un preámbulo para lo que van a recibir durante estos días en este horario. Es decir, que vamos a realizar puntos claves acerca de ¿qué necesitan saber para establecer qué es un impuesto, los tipos de impuestos, cómo declarar, cómo elaborar procesos de factura en línea y muchos procesos más que van a explicar mis compañeros de las siguientes capacitaciones? Bueno, empezamos. A continuación, mi compañera Andrea. Disculpe, economista, no dice que no le permite activar el audio a mi compañero. ¿Cómo se llama la señorita? Andrea Romero. Ya puede activar el audio. Gracias. Buenos días, ¿sí se me escucha? Sí, ya Sí. se le escucha. Muchas gracias, buenos días con todos. Bueno, es importante, primero que todo, buscamos insertarnos en los programas educativos. Para ello, primero que todo, mencionar que el artículo 26 de la sección 5 de la Constitución del Ecuador nos Perdón, dice que señorita. la educación es un derecho. No se le escucha bien. Tal vez coloquémonos donde nos coja mejor la señal. Se escuchan recortado, mi. Recortado. ¿Sí se me escucha bien? Parece que... Voy a comenzar de nuevo ya. Por favor. ¿Por qué buscamos insertarnos en los programas educativos? Para ello es importante mencionar el artículo 26 de la sección 5 de la Constitución del Ecuador, que nos dice que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, porque buscamos insertarnos en vías de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la edad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en cualquier proceso educativo. Por ello, es importante que todos estemos insertados en el programa de cualquier educación, ya sea política pública, tributario, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la educación tributaria y condición indispensable.
Por tanto, el SRI tiene como misión fortalecer la responsabilidad ciudadana en el pago responsable, permanente y voluntario de los tributos. Dice que si se motiva desde edades tempranas, se tendrá mejores resultados y formaremos ciudadanas y ciudadanos conscientes y responsables con la patria. También nos dice que la educación tributaria es parte de la formación de ciudadanía y la cultura tributaria es un componente de la ciudadanía activa, la misma que debe ser construida desde la escuela y durante toda una vida. O sea, lo que busca el SRI es que nosotros como país formemos una cultura tributaria, política pública y de la inversión. Pero ya hemos dicho que es importante la cultura tributaria, pero en sí, ¿qué son los tributos? Para ello, nosotros hemos consultado, ¿no? El origen de esta palabra principalmente. Nos dice que etimológicamente la palabra tributo proviene del latín tributum, que significa carga, gravamen o imposición, concebidos como exigencias del Estado. Esto aparece en el Imperio Romano en el año 162 a.C. Conforme el tiempo ha ido evolucionando estos conceptos y nos dice que los tributos son obligaciones. Es importante que todos estemos insertados en las que tienen los ciudadanos y ciudadanas para con el Estado, que constituyen prestaciones, es decir, cuotas, valores que el Estado impone, amparando en la ley, de acuerdo a la capacidad. Para ello, capacidad contributiva de la persona que debe pagarlas, con el fin de invertir y de distribuir dichos valores en beneficio de la población. Siguiente, compañero, por favor. Ya. Antes de mencionar las características esenciales de los tributos, hay que mencionar el objetivo principal anual de la recaudación de impuestos, que tiene como el SRI. Dice que la recaudación de tributos o impuestos es proveer recursos a las arcas fiscales. Según el artículo que constituyen prestaciones, es decir, 6 del Código Tributario, el cuerpo legal que contiene las normas tributarias establece que los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general para estimular la inversión, Siguiente, compañero, por favor. La inversión, el ahorro y su destino hacia fines productivos y el desarrollo nacional. Atención también a las exigencias de estabilidad y progreso, de progreso social y que también procuren una mejora. También nos dice que la educación tributaria es parte de mencionar las características esenciales y para lograr este objetivo es importante tener en cuenta las características de los tributos. Generar una característica importante es la generalidad en su aplicación, la igualdad en su aplicación y distribución en la ciudadanía, en la sociedad. Pero ya hemos dicho que es importante cuando el porcentaje se mantiene independiente del valor del bien o servicio. La no confiscación, la irretroactividad, su aplicación para el futuro, la territorialidad, la progresividad que constituye la base de la equidad, ya que los impuestos se pagan según la capacidad contributiva de cada ciudadano o ciudadana. Clasificación de los tributos. Según el Código Tributario, los tributos se clasifican que tiene como el SRI. Dice que la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones especiales o de mejora. Los impuestos, nos dice el año 106, confiscan a la colectividad en general. Las tasas financian servicios públicos que benefician a determinados contribuyentes. Las contribuciones especiales o de mejora financian gastos generales relativos a beneficios especiales para determinados grupos. Siguiente, por favor. Ya, que constituyen prestaciones, utilidad y progreso. Todo ello nos tiene ¿cómo se puede decir? Un responsable manejo de los tributos en un país. Es importante implementar políticas
Entonces, la política económica y la recaudación en Ecuador durante el siglo siguiente, compañero, ellos se implementaron también ahora sí, para poder lograr esto en la Constitución del Ecuador, artículos que nos mencionan este tipo de políticas. Según igual en la sección quinta del régimen tributario, el artículo 300 nos dice que el régimen tributario se regirá por los principios que tienen tributos o impuestos, es probidad, eficiencia, generar una característica importante es la necesidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la igualdad en su aplicación y distribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, socioeconómicas general para sociales y económicas responsables. También hay que mencionar el artículo 301, que también es muy importante. Dice que solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá territorializar impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones, las clases especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. Ya. Entonces, por tanto, ahora sí, las contribuciones específicas es la económicos. Para todo ello, con sus objetivos y su planificación. A lo largo de la historia nacional, en cierto sentido, la poca conciencia sobre la obligación de tributar y la negativa parcial. Entonces, la política económica y la real o total hacerlo ha encontrado su justificativo en el mal uso de los recursos de confiscación, los usos públicos por parte de los distintos gobiernos que han administrado el país. Para ello, la Constitución del Ecuador e ineficiencia. Por ello se ha trabajado, el SRI ha tratado de trabajar la Constitución. Según el Código Tributario, los tributos y en la actualidad lo que se busca es la relación tributaria del Estado con los contribuyentes, dar un giro importante generando confianza al pueblo en el gobierno a partir del desarrollo e implementación de políticas públicas beneficiosas para la mayoría de la disposición a contribuir y que esto se incremente. Se priorizará así que el SRI le hace bien al país. La creación del SRI tuvo como objetivo el modernizar la administración tributaria en el Ecuador y el recaudar los tributos de manera efectiva y eficiente para financiar el presupuesto general del Estado. Se planteó combatir la evasión tributaria y fomentar una cultura tributaria. Y por tanto, sí le hace bien al país. Ya se ha vuelto más eficiente y cercano a la comunidad. Es lo que dice que solo por iniciativa de la función, combinando su función recaudatoria con la informativa, la normativa, la sancionadora, la formadora, una responsable. Pero, ¿qué es el contribuyente? El contribuyente es la persona que colabora con el país para pagar sus impuestos. Al pagar sus impuestos, en el Ecuador, todos y todas somos contribuyentes. Según igual en las secciones competentes se podrán establecer, modificar, exonerar zonas de edad con sus impuestos indirectamente cuando compran algo, ya sea una golosina, un juguete, cualquier cosa. Y los y las contribuyentes tenemos la obligación de declarar y pagar los tributos que nos corresponden, dinero que será utilizado en la contribución de las obras o la en toda comunidad, como provincia, como región y como país. A continuación, mi compañero va a seguir hablando más sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, buenos días, compañeros. Aparte de esta introducción, el SRI significa el Servicio de Rentas Internas y nos ofrece una de las principales obligaciones de los y las contribuyentes. La primera obligación que debemos tener es inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes.
Para realizar actividades comerciales, artesanales, profesionales o de otro tipo, el contribuyente se debe obtener su número de RUC. Y se preguntarán, ¿qué es el número de RUC? Es el registro de todas las personas que tienen una actividad económica. Pueden realizar actividades comerciales, pero también nos ofrece el SRI otro régimen, que es el régimen impositivo simplificado ecuatoriano. Esto recalca más para los pequeños emprendimientos que recién se están creando y para los emprendimientos que no generan tantos recursos y tanta utilidad. Pero principalmente establecemos tres etapas, que es tres requisitos, que sería con el número de cédula, que también sería con la papeleta de votación, y también sería la carta de la luz o agua y teléfono donde desarrolla la actividad económica. Pero principalmente estos requisitos eran como que puestos anteriormente. Pero ahora establecemos principalmente que podemos hacer todos estos trámites en línea. Gracias al SRI, podemos acceder al www.sri.gov.ec y podemos realizar desde registrarnos desde el RUC hasta el RICE, hasta la emisión de comprobantes en línea y también muchas facilidades de comprensión de muchas definiciones acerca de qué es un tributo, qué vamos a realizar y cuál es nuestra obligación principal de registrarnos de este RUC. Para ello, nuestra segunda obligación sería entregar comprobantes de venta. Entonces, una vez que obtenemos el RUC, el contribuyente, ustedes deben ir a una imprenta autorizada, en el caso de que sean facturas, como decir, tangibles, para imprimir el talonario en comprobantes de venta. Esto se debe entregar principalmente a sus clientes. También puede imprimirlos por sí mismo. Este talonario se puede imprimir uno mismo, pero siempre con autorización del SRI. Esto podemos encontrarlo de mejor manera en el decreto número 430, que trata sobre el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Es decir, que aquí podemos ver una imagen que al momento de que nos realicen una compra a nuestro emprendimiento o a nuestra tienda o a nuestra empresa, debemos entregar deliberadamente un comprobante de venta. Es decir, que el original vamos a entregar al cliente, la copia se queda en nuestro poder y los comprobantes pueden ser llenados a mano o a computador. Y el original y la copia se deben ser idénticos. No debe haber ni tachones, ni borrones, ni ninguna información que altere este documento, porque es penado por la ley. Las notas de venta y las facturas son los comprobantes más utilizados, pero existen otros como los que dan por bancos por sus servicios, cuando vamos a algún lugar con un espectáculo público o como por ejemplo los tiquetes que nos entregan al realizar un vuelo, al realizar un viaje, al realizar una especie de compra virtual. Entonces nos entregan estos documentos. Pueden ser, como ya dije, físicos o virtuales. Entonces, vamos a hablar acerca del régimen simplificado. Si el contribuyente está inscrito en el régimen general, deberá entregar facturas si está inscrito en el RICE y notas de venta. Los comprobantes de ventas son válidos siempre y cuando sean autorizados por el SRI. Esto lo recalco porque el SRI tiene la potestad de darte el número de facturas. Siempre es necesario tener un respaldo de estas facturas para poder declarar. Y en el caso del régimen impositivo simplificado ecuatoriano, que es el RICE, las notas de venta para tener un registro para nosotros, porque no es necesario emitir una declaración.
Esto lo podemos encontrar en el artículo 97 de la Ley Orgánica de Régimen. Tiene que ver más con los comprobantes de venta, la emisión de ellos y cómo declararlos. Tercera obligación. Esto es en el caso del RUC. Estamos obligados a llevar contabilidad. Esta es necesaria para tener una información clara y precisa, como podemos observar aquí, sobre los ingresos, egresos de dinero, las ganancias y pérdidas, que ya lo vieron en Finanzas para Todos. También para controlar los gastos, para no tener gastos excesivos, y también para obtener mayores beneficios y pagar impuestos justos. Todos nosotros, todos los contribuyentes deben llevar los registros de sus cuentas de compras y ventas. Sin embargo, existen contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Estos contribuyentes, como ya los dije, son las sociedades o personas jurídicas y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que son principalmente las que están inscritas en el RUC. Para ello, declaraciones de impuestos. Estas son para las personas que están obligadas a llevar contabilidad o las personas jurídicas o sociedades. Cada cierto tiempo, los contribuyentes debemos pagar, declarar los impuestos que corresponden. Esta declaración principalmente es en línea y la podemos obtener de manera muy fácil y la podemos realizar de manera muy fácil en la página del SRI, como ya les expliqué anteriormente. Y aquí desarrollamos los impuestos, como decir, los más principales. El impuesto a la renta. Es el impuesto denominado por la renta que tenemos. Nosotros en un negocio tenemos ingresos y gastos, pero la deducción de esos ingresos y gastos sería nuestra utilidad. Y esa utilidad, después de dar la declaración al 15% por los trabajadores, que son la parte que se les da a los trabajadores por la utilidad, obtenemos una base imponible. Y esa base imponible declaramos y pagamos anualmente. Es decir, que sacamos el impuesto a la renta, que en este momento está al 25%, y declaramos y pagamos anualmente. Eso está en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en concordancia con el artículo 1 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno. No olviden que el impuesto a la renta se declara y paga anualmente. Ahora vamos con el IVA. El impuesto al valor agregado se da más por los servicios de consumo. Es decir, si yo me compro 10 cajas de chupetes, voy a pagar el 12%, pero también podemos declarar IVA cero con productos de primera necesidad. Cabe recalcar que todos debemos ser honestos y responsables a declarar nuestros impuestos, haciendo constar siempre de ganancias reales. Por favor, no estarán escondiendo. Principalmente, si ganaron más, no estarán diciendo, bueno, yo gasté en estas cosas y mi utilidad sale cero. No maquillen cuentas, por favor, y no realicen estas estafas, ni evasión, ni elusión de impuestos, que principalmente es para el desarrollo del país, no es para el desarrollo de los distintos organismos estatales, especialmente en el SRI, no, es para desarrollar esa cultura que debemos tener desde pequeños hasta que tengamos nuestro propio emprendimiento y que sigamos con ese emprendimiento. Siempre ser honestos al declarar y al pagar estos impuestos. Y el IVA se realiza mensual o semestralmente. No se olviden, la declaración del IVA podemos hacer mensual o semestralmente. ¿Qué les recomendaría yo? Hacerlo de forma mensual, porque no se acumula el trabajo. Es decir, que si lo hago semestralmente, se me puede acumular el trabajo, pero yo considero que se lo debe realizar de manera mensual para tener más tiempo, estar ordenado en todas mis cuentas y más allá que declaremos o no declaremos, podamos tener
una cuenta más exacta de lo que vamos a realizar. Entonces, como ya les mencionaba, para ser un buen contribuyente hay que ser puntual, principalmente en las declaraciones, realizarlas puntualmente. No estar como aquí en la imagen podemos ver al señor que está corriendo contra el tiempo. Y siempre, como conocemos a todos los ecuatorianos, no digo todos, pero la mayoría, siempre dejamos las cosas para el último, o como decimos a última hora. Pero debemos tener esa cultura principalmente de no correr en el tiempo, sino contra el tiempo, es decir, aprovechar nuestro tiempo. Ser honestos. Esto se aplica principalmente desde pequeños. Es decir, que ahí ya le copio a la compañera y como ven aquí, y ya me voy a salvar el semestre o me voy a salvar el curso, me voy a salvar ahorita la capacitación. No, debemos ser honestos siempre con nuestras cuentas. Es decir, aunque tenga el régimen impositivo simplificado ecuatoriano que no obliga a llevar contabilidad, debemos tener en cuenta esto, porque principalmente de esto depende el futuro de nuestra organización o emprendimiento. Es decir, que si somos honestos, vamos a ser puntuales y también vamos a ser responsables porque cumplimos todos los puntos que están dentro de la ley. Es decir, que siempre voy a declarar mis impuestos a tiempo, siempre voy a ser responsable y siempre voy a ser honesto con las cuentas que tengo. Los comprobantes. Ahora vamos con los comprobantes de venta. Esto es un mundo un poco grande. Existen muchos comprobantes de venta autorizados aquí en el SRI y también por el decreto 430, como ya les había mencionado. Es decir que tanto el vendedor como el prestador de servicio, como el comprador o receptor de servicio, son contribuyentes. El primero, naciones o negocios que se dan entre personas pueden estar privadas, grabadas, pues, libre de hechos. Los clientes deben exigir comprobantes de venta porque esa es la señal de que pagaron el impuesto que les correspondía. Así se traspasa al vendedor o prestador de servicios la obligación de pagar dicho impuesto al SRI. Es decir, que esto es un ciclo. Como podemos observar, es un ciclo. Tanto como el vendedor que debe entregar el comprobante y como el comprador que también debe recibir el comprobante adecuadamente y también revisar qué recuento y qué impuestos se está cobrando. Y al vendedor al final del año también, con sus utilidades, declarar esos impuestos. Esto está en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario. No se olviden de esta ley, por favor. Esa es la ley principal que tenemos para establecer más acerca del régimen fiscal, del pago de tributos, de las declaraciones, del IVA, del impuesto a la renta y diferentes impuestos más. También el impuesto al consumo de especiales. Y también, principalmente, vamos a hablar de los tipos de comprobantes de venta que también se encuentran en el reglamento de comprobantes de venta, de retención y documentos complementarios. No se olviden, por favor. Dentro de los tipos de comprobante de venta, encontramos las facturas. Estas facturas principalmente se pueden emitir con el Registro Único de Contribuyentes, que es el RUC. Como observan aquí, emitidas por todo contribuyente, excepto los que estén incluidos en el RISE, el régimen impositivo simplificado ecuatoriano. Pero no es necesario principalmente entregar facturas, pero sí es necesario en el RISE entregar unas notas de venta. Estas notas de venta son el respaldo de que nosotros estamos vendiendo el producto, vendiendo el servicio, pero no es como una factura que está más detallado y está puesto ahí el IVA. Pero establecemos principalmente esto, que siempre en cualquier transacción
se debe elaborar una factura, en el caso del RUC, o en el RICE una nota de venta. Las liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios. Esto les voy a explicar la definición mucho más después, pero estas se aprueban mediante el reglamento de comprobantes de venta. Los tiquetes emitidos por máquinas, como ya les expliqué. Estas son principalmente, se han ido para ponerles un ejemplo más allá, se han ido al supermercado y han visto que les preguntan, por ejemplo, en el Santa María, les dicen, ¿factura con datos o consumidor final? Estos tiquetes emitidos por máquinas son principalmente redactadas ya para el consumidor final. Y el SRI tiene establecido desde las máquinas autorizadas para realizar estos tiquetes en su página web. Es decir que si tengo el taxímetro, puedo ver si el taxímetro está de acuerdo a la ley o si no reclamar. Y siempre, por favor, exijan los tiquetes. Más allá de que sea una transacción pequeña, mucho mayor si exceden también, si están obligados a llevar contabilidad porque su ingreso excede la base que tiene el SRI en su ley, por favor. Y otros documentos autorizados. Estos documentos autorizados son principalmente por prestación de servicios por parte del Estado o también por instituciones que abogan por, como el Seguro Social, los diferentes ministerios, muchos trámites que realizamos durante toda nuestra vida. Estos documentos serían los no autorizados. Ahora vamos a explicar de manera más exacta qué es una factura. Usted, como contribuyente, debe emitir facturas para respaldar la transferencia de un bien o la prestación de un servicio, o en cualquier transacción grabada con impuestos. Es producida por un artesano. Si vamos a producir si somos un artesano, se grabará 0% en la transacción. Caso contrario, se detallará el valor del impuesto al 12%, como podemos observar aquí en la factura. De ejemplo, en caso de ser consumidor final, no se detallará este desglose, siempre que la transacción no supere los $200. Esto tiene que quedar en claro. Sí debe haber comprobantes, pero con un límite. Por ejemplo, si compramos una funda de chupet, sí debe grabar el impuesto al 12%. Esto se encuentra en el capítulo 2 del artículo 11 del reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. No se olviden que es el decreto número 430. Ahora vamos con las notas de venta. Como ya les expliqué, estas notas de venta son instauradas por el régimen impositivo simplificado ecuatoriano. Es decir, es un registro, esto lo realizamos para un registro propio. Es decir que aquí podemos observar que solo detalla la fecha y el valor del bien o servicio. Es decir que es para nuestro propio libro diario, se podría decir. ¿Qué es un libro diario? Es un registro diario de nuestras transacciones, o como nosotros sabemos anotar, criollamente se podría decir en un cuadernito, cuánto vendemos, cuánto nos costó tal insumo y a cuánto vendemos de producto final, en el caso de que sea comida, o es decir, pero este es un poco más estable porque la nota de venta te establece un registro más elaborado. Un tiquete. Como ya les dije, son los documentos emitidos por máquinas registradoras y taxímetros autorizados por el SRI. Los tiquetes se utilizan exclusivamente en las transacciones con consumidores finales porque no se identifican al comprador. Es decir, que como ya les expliqué el ejemplo de supermercado, estas facturas son como decir al consumidor final. Es decir, que no tienen datos.
de la persona que está adquiriendo este producto o servicio. En el servicio sería en el caso de los taxímetros, que principalmente el taxista no necesita saber nuestro nombre para darnos el servicio. Pero también podemos encontrar otros documentos, otros comprobantes, como una liquidación de compra. Y se preguntarán, ¿qué es una liquidación de compra? Las liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios les emiten las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. ¿Pero cuándo? Cuando contraten servicios en el Ecuador o en el exterior a personas naturales no residentes. Contraten servicios en el Ecuador o en el exterior a sociedades extranjeras sin domicilio en el país. Cuando adquieran bienes o servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ni inscritos en el RUC, y tampoco puedan emitir comprobantes de venta. Es decir, que estas liquidaciones de compra no es que se hagan al apuro, pero obtenemos un comprobante de que realizamos una transacción de la compra de un bien. Si compramos en, ¿cómo le explico? En Colombia, entonces de compra. Es decir, que tenemos el sustento para que no tengamos futuros problemas de que cómo realizamos esta transacción. Ahora vamos con las guías de remisión. No sé si han escuchado sobre las guías de remisión. Son comprobantes esencialmente para los transportistas. Para las personas que se encargan de trasladar de provincia a provincia, pueden ser muebles, colchones, camas, cocinas, comedores, electrodomésticos, por ejemplo, de Guayaquil a Quito. Y sí se han dado cuenta que estamos previstos de que viene un policía y nos dice, ¿esta mercadería de dónde viene? Y dice, necesito ver su guía de remisión, su matrícula, su cédula, y es decir, si estos productos van de acuerdo a la ley hacia otra provincia. Es decir, estos documentos sustentan el traslado de mercaderías dentro del territorio nacional, por lo que el transportista deberá llevarlos siempre para analizar la legalidad de la mercadería que transporta, sea por cuenta propia o por terceras personas o empresas, como ya les había explicado. Es decir, que las guías de remisión acreditan el origen lícito de la mercadería. ¿Qué es lícito? Que sea legal, que no tenga ningún trámite de contrabando, que no sea de dudosa procedencia, como saben decir los oficiales, o también que al motivo sea necesario emitirlas en todo lado de mercadería. ¿Validando qué? ¿Qué vamos a validar? ¿Qué va a validar el oficial? Que la información consignada en la guía que es un documento legítimos y válidos y que los expresados en la guía de remisión acuerden con la mercadería que se trata. Es decir, aquí podemos... La guía de remisión siempre va en base a la factura. Es decir, tipo de comprobante de venta, número de autorización, emitida principalmente por el SI, el número del comprobante, este es de la factura, el motivo de traslado, de muebles a costa al de cliente, punto de partida, Avenida Mariscal Sucre, destino punto de llegada 98. Con el RUC, la razón social del destinatario, también el RUC del transportista, porque él está ofreciendo un servicio. No se olviden que el transporte es un servicio. La razón social, el número de placa del vehículo, para que tengan constancia la gente de tránsito que está correcto la guía de remisión con respecto al número de placa y tenga que ver con el número de mercadería.
la identificación del remitente y la cantidad y la descripción exacta sin... Elena Nieto, ¿tiene alguna pregunta? ¿Le pueden dejar abrir el micrófono, por favor? Y ya se le está solicitando que active el micrófono. Avancemos, por favor, avancemos. Listo. Entonces, las guías de remisión deben ser emitidas en forma previa al transporte de la mercancía por el remitente de la mercadería y en forma nítida, no con tachones ni borrones, por favor. Si en los procesos de control de inventarios, adquisiciones y transporte de mercaderías realizados por el SRI, el contribuyente no sustenta el origen lícito, escuchen por favor, de la misma se procederá con la incautación provisional notificando a la persona que posee los bienes. Bastará con la presentación de los comprobantes de venta válidos por parte del contribuyente para poder sacar esa mercadería, por supuesto. Entonces, ya recalcando un poco estas guías de remisión, vamos con los comprobantes de retención. Esto se realiza por los que están obligados a llevar la contabilidad. Y este comprobante de retención se realiza principalmente, son documentos que acreditan que al contribuyente se le ha realizado una retención de impuestos establecida en la ley de régimen tributario y el reglamento de aplicación de los comprobantes, emisión de comprobantes en el decreto 430, como ya les había mencionado. Las retenciones, ¿qué es una retención? Como se preguntarán ustedes, la retención se refiere a transacciones grabadas con el impuesto a la renta o el impuesto al valor agregado, el IVA. Como ya les expliqué la anterior vez. Estos documentos deben ser emitidos por los agentes de retención al pagar por la adquisición de bienes o la prestación de servicios provenientes de sus proveedores y en el caso de salida de divisas cuando se efectúen transferencias al exterior. Y ahora vamos a ver la vigencia de los comprobantes de venta, o es decir, la fecha de caducidad que tienen esos comprobantes de venta. El tiempo de vigencia de la autorización de estos comprobantes dependerá del cumplimiento de la obligación tributaria. Es decir, si yo estoy puntual con mis declaraciones, si declaro anualmente en el caso del impuesto a la renta y mensualmente o semestralmente en el caso del IVA, entonces, si cumplo con todas las obligaciones, si no mantengo deudas con el SRI, porque ya les dije deben pagar puntualmente, y si su información del RUC es correcta, es decir, que no tiene tachones y borrones, si las facturas no tienen inconsistencias, si la declaración también no tiene inconsistencias, entonces la vigencia de esos comprobantes de venta será de 1 año. Pero, en el caso de que tengamos una pequeña deuda por ahí con el SRI del pago más de los impuestos referidos, se realiza esta vigencia por 3 meses una sola vez. Es decir, que si tengo una obligación pendiente, puede ser declaración o pago, esta autorización se otorga por una sola vez. Es decir, que esta vigencia de 3 meses solo va a realizar una vez y si vuelve a incumplir, ya no tengo autorización para emitir esos comprobantes de venta, como ya ven en la tercera casilla. Esto es en el caso de que si hubo una autorización de 3 meses y aún mantengo obligaciones tributarias pendientes. Es decir, que no me van a aprobar la emisión ni la vigencia de esos comprobantes de venta. Es decir, que son nulos. Y esta
y también que si su RUC está suspendido. También si no fue ubicado en el domicilio registrado. Eso ocurre muchas veces porque nosotros también cuando nos piden los papeles, más de la carta de los servicios básicos, a veces no ponemos en el lugar donde reside este emprendimiento, sino en nuestro hogar. O también reside en nuestro hogar y nuestro emprendimiento está mucho lejos. Entonces, si no fue ubicado en el domicilio registrado, también esos comprobantes no tienen autorización, porque no tienen sustento principalmente de que otra vez alzaron la mano, por favor. ¿Se les puede activar el micrófono? Bueno, continuaré. Entonces, continuando con la vigencia, tenemos algunas recomendaciones. Los comprobantes de venta y retención no pueden llevar tachones, ni borrones, ni enmendaduras. Podemos ver esta factura verde que dice el Seibo. Con el solo hecho de que se haya confundido en la fecha, no es válido este comprobante, por favor. Siempre tener prolijidad y en el caso de que se equivoquen, guardar estas facturas porque al SRI le sirve como sustento de que tuvo alguna equivocación, pero tengo el sustento de que pueden activar tengo dos personas más alzando la mano. Bueno, entonces, si cometemos un error, vamos a escribir la palabra anulado, ¿sí? Aquí ponemos anulado, pero ya tenemos el sustento de que esta factura ya no vale. También otra recomendación es que si los documentos que tenemos han caducado, como podemos ver aquí, válido para sumisión hasta el 1 de agosto de 2014, que ya están full caducados, entonces no debemos emitir estos documentos ni entregar a nuestros clientes. Debemos proceder a darlos de bajo principalmente. A través de la página web como les envié, o también recurriendo al SRI. No debemos entregar estos documentos en blanco. ¿Por qué? Porque nosotros somos los únicos responsables de manejar estos documentos. Es decir, que cuando manejemos esos comprobantes de venta no debemos dejarlos en blanco porque pueden alterar información y al final nos podemos encontrar que principalmente una persona nos ha comprado un bien a tantos dólares y hasta puede ofrecer algunas denuncias. Es decir, que nunca entregar comprobantes de venta en blanco a personas desconocidas. Y esto que es principalmente, como ya les decía, que dejamos todo al último. Asegúrese de tener siempre comprobantes de venta y retención autorizados. No esperemos a última hora, por favor. No esperemos a que se caduquen todas las facturas y a último rato estemos ahí pidiendo y no entregamos comprobantes de nuestra mercadería que estamos vendiendo en ese momento. O estemos entregando comprobantes caducados, por favor. Y cuando obtenga estos documentos, usted debe verificar que sean válidos ingresando a nuestra página web. Esta página web que es de nosotros principalmente, porque el SRI es una institución gubernamental, entonces vamos a ingresar a esta página, ingresamos a servicios en línea. Por favor, prestará mucha atención, ingresamos a servicios en línea y aparece en validación de documentos o buscamos en Google, vamos a poner en validación de documentos o validación de facturas en el SRI
Al momento de comprar, ponemos la autorización de esta factura, como podemos observar aquí. Y entonces nos marcará si esta factura es lícita o ilícita. Y también podemos denunciarlo para tener un mayor control y para que algunos que se hacen llamar vivos también no jueguen con nuestro dinero también. Aquí podemos encontrar, si podemos observar, dice validez de comprobantes físicos. Verifique si el documento físico, factura, nota de venta, comprobantes de retención, entre otros, es válido para su emisión o recepción. Aquí nos pide la fecha de emisión, que esté en la factura, la autorización, el RUG al que pertenece, el que da el servicio del producto, el tipo de documento puede ser factura, nota de venta, vía de remisión, hay muchas opciones, y el número de documento, que está también enmarcado en la factura o nota de venta. Aquí podemos ver y validar estos comprobantes físicos. Como ya les dije, entren a SRI en línea, servicios generales, facturación física y validez de comprobantes físicos. Y ahora, bueno, siempre hemos entregado facturas físicas, pero por este motivo de la pandemia y también recientemente, creo hace 2 años, se creó este tipo de facturación electrónica. Está establecido por el SRI. Estableció un nuevo mecanismo para la emisión de comprobantes denominado facturación electrónica, con el cual se logra reducir los costos de cumplimiento tributario a los contribuyentes. Además, apoyar la disminución de la contaminación ambiental que genera el papel impreso. Tengan claro que principalmente existe mucha diferencia con los comprobantes físicos. Cada comprobante electrónico va a ser autorizado en línea en tiempo real y estas no tienen fecha de caducidad. Este comprobante será entregado al adquiriente mediante el correo electrónico. Por eso ahora muchas veces cuando realizan una compra a uno que realiza venta de electrodomésticos, les piden el correo para enviar su factura. O cualquier servicio que ustedes soliciten de seguros, de clínicas, siempre les piden su correo ya para emitirles esta factura electrónica, que hasta es muy segura porque el virus se transmite hasta por el papel o por cualquier objeto. Es decir, que en los beneficios, el principal ahorita es por la pandemia, la salud. El segundo beneficio es el otro, que sería de que ayudamos al medio ambiente. No emitimos papel, no cortamos árboles. Y el ambiente se mantiene, no, no en su momento ideal, ni el planeta se mantiene en su momento ideal, ni el ecosistema, pero sí ayudamos con un granito de arena. También podemos obtener un registro de estas facturas más fácilmente, porque a veces se nos arruga, o por un descuido se nos regó un vaso de cola, y se nos daña la factura y dijimos, ¿de ahora qué vendimos? Entonces, es mucho más cuidadoso y mucho más seguro. ¿Por qué? Porque solo contactamos con nuestro comprador y nuestro vendedor. Solo nos contactamos con él en el caso de una equivocación o la aplicación de una garantía. Es decir, que tienen exactamente la misma validez que recepción y resguardo de los comprobantes y físico para su almacenamiento. Contribuyen con el medio ambiente, pues reducen sustancialmente la papelera física e incentivan a la ciudadana cultura de cero papel. Y esto siempre nos facilita el servicio de rentas internas. Es una herramienta gratuita que genera, emite, y esto se puede obtener también con una firma electrónica. Comprobantes para la autorización de la administración tributaria, la declaración y diferentes trámites que debemos realizar nosotros. Para eso también tenemos un pequeño término.
es el impuesto a renta. Es un tributo sobre aquella ganancia que tengamos. Como ya les dije, tenemos ingresos y tenemos gastos. Y nos genera, al restar estos, genera una utilidad o genera una ganancia. Y sobre esa ganancia establecen las personas naturales las sucesiones y cobran con respecto a esta utilidad que tengamos. Esto es decir, conforme los resultados de su actividad económica. Se preguntarán qué es actividad económica. La actividad económica es el resultado o es a la actividad que se realiza su emprendimiento, empresa o usted como persona jurídica. Esto está en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en concordancia con el artículo 1 del Reglamento para aplicación del Ley de Régimen Tributario Interno. Ahora vamos al impuesto de valor agregado. Otra vez les repito. Es un impuesto que grava el valor de las transferencias locales o importaciones de bienes muebles en todas sus etapas de comercialización y el valor de los servicios prestados. Es decir, que yo si me compro una caja de chupetes grava en IVA con el 12% que está instituido en este año y también en el terremoto que ya son 4 años supongo, ya también fue del 14%, pero fue por situaciones excepcionales que subieron el impuesto. Y ahora vamos con los últimos. Como ya les expliqué, ¿qué es una actividad económica? Conjunto de acciones y hechos relacionados con la producción de bienes materiales y la prestación de servicios. ¿Qué es la base imponible? Monto a partir del cual se calcula un impuesto determinado. Como ya les expliqué, tenemos el ingreso, el gasto y nos genera una utilidad. Esta utilidad se reparte el 15% a los trabajadores y el 25% después de esa transacción sería la base imponible. Es decir, que a partir de esa base imponible calculamos el 25%, en este caso sería el impuesto a la renta. El comprobante de retención. El documento que acredita retenciones de impuestos realizadas por los ciudadanos, es decir, por los agentes de retención, los agentes sociales, o por los comprobantes de renta, punto que debe entregar bien, se presta un servicio o se realizan transacciones grabadas con tributos. Compradores de bienes o servicios de los proveedores de los mismos. No se olviden de entregar comprobantes de venta si tienen estas transacciones. El crédito tributario, definido como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas menos el IVA pagado en compras, saldo que se hace efectivo en la declaración del mes siguiente. Esto creo que les explicará más detalladamente sobre la declaración de estos impuestos, porque nosotros estamos realizando una introducción, pero les explico que el crédito tributario, es decir, que el comprador declara IVA y también el vendedor también declara IVA. Entonces, la diferencia entre estos dos, este IVA cobrado y el IVA pagado, es el crédito tributario, la evasión tributaria. Como ya les dije, no realicen este delito, que consiste en sustraerse del pago de un tributo que legalmente se adeuda. Es decir, que es un tipo de defraudación o fraude tributario que consiste en una acción o omisión dolosa, violatoria de las disposiciones tributarias, destinada a reducir total o parcialmente la carga tributaria en provecho propio de terceros. Es decir, que se maquilla cuentas principalmente para pagar menos o pagar más. Ahora vamos con la factura. Documento tributario que contiene el detalle de la mercadería vendida, su precio unitario y el total del valor cancelable de la venta. Esto sería con los pequeños glosarios de términos que tiene que ver con la emisión de comprobantes y las obligaciones que tiene cada ciudadano. Para ello, ¿para qué
tipos de contribuyentes existen en el país, va a explicarles de mejor manera mi compañero. Y sería lo último para ya terminar esta pequeña presentación. Muchas gracias. Buenos días con todos. Yo les voy a explicar sobre qué tipos de contribuyentes existen en el país. En nuestro país son contribuyentes tanto las personas como las empresas, organizaciones o instituciones, que conocemos como personas naturales. Son todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas en nuestro país. ¿Qué personas naturales tenemos la obligación de llevar contabilidad? Las personas naturales, incluso cuando desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares, y sucesiones indivisas. Eso quiere decir, tiene que ver con lo que es las herencias. Deben llevar contabilidad cuando operen con un capital propio de 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta. ¿Qué es esto de capital propio de 9 fracciones básicas desgravadas? Es un monto que fija el SRI. Para el año 2020 era de $180,000. Sus costos y gastos anuales sean superiores a 12 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta. En el 2020 estaba de un valor de $240,000. Cámbiale, por favor. Sus ingresos brutos sean mayores. Retrocédele, por favor. Sus ingresos brutos sean mayores a 15 desgravadas del impuesto a la renta del año inmediato anterior. El valor en el año 2020 estaba alrededor de $300,000. Deben hacerlo al inicio de sus actividades económicas o el primero de cada mes. ¿Qué entendemos como personas jurídicas? Las sociedades. Este grupo comprende a todas las instituciones del sector público, a las personas jurídicas bajo control de la Superintendencia de Compañías y de Bancos, las organizaciones sin fines de lucro, las sociedades de hecho, entre las más importantes. Mi primer deber formal, debemos tener en cuenta o conocer qué es el RUC. El Registro Único de Contribuyentes RUC es el número que identifica a cada contribuyente que realiza una actividad económica. Es decir, es el número de la cédula, agregándole el código al final, el 001. ¿Quiénes están obligados a inscribirse en el RUC? Todas las personas naturales y sociedades, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional. Pásale, por favor. Aquí tenemos una imagen sobre el RUC y los datos que para el llenado. Tenemos lo que son datos personales de la persona, como el número de RUC, el nombre comercial, la fecha de nacimiento, la fecha que se inició las actividades, la fecha de inscripción, la actividad económica que realice la persona y las obligaciones tributarias. Pásale, por favor. Estados del RUC. En el momento en que se inscribe en el RUC, su registro se coloca en estado activo. A partir de ese momento, deberá cumplir con sus obligaciones tributarias. Si suspende temporalmente su actividad, debe comunicar al SRI para que su registro pase a un estado de suspensión. Si reinicia una actividad económica, debe actualizar sus datos en el SRI para cambiar su registro a estado activo nuevamente. Si un contribuyente fallece, el RUC se cancela y se ubicará en estado pasivo. Se verificará la fecha de fallecimiento en los medios que el SRI disponga. Únicamente se solicitará copia legible de la partida de defunción si las fechas reportadas por el ciudadano que realiza el trámite tienen inconsistencias.
Mi segundo deber formal era lo que ya les explicó mi compañero, entender sobre el manejo de las facturas, notas de venta, tickets. Como mi tercer deber formal, tenemos que llevar los libros y registros contables relacionados con mi actividad económica, utilizando los servicios de un profesional de la rama contable. Para cumplir con este deber formal, su contador puede utilizar registros contables de forma manual o computarizada. Recuerde que debe archivar por 7 años los comprobantes de venta y retención, así como los mismos registros contables relacionados con su actividad económica. ¿Por qué 7 años? Es para tener como un registro. Por ejemplo, si alguna vez existe algún problema con el SRI, tengo el respaldo. Mi cuarto deber formal, presentar a través de la página web www.sri.gov.es mis declaraciones de impuestos y la información relativa a mis actividades económicas mediante los anexos. Todas las declaraciones y anexos de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben presentarse por Internet. Las declaraciones que usted presente deben ser enviadas con clave de un profesional calificado en la rama contable. Para presentar las declaraciones y anexos al SRI, tanto usted como su contador deberán obtener la clave de acceso a servicios en línea, misma que se solicita de manera gratuita en cualquier agencia del SRI a nivel nacional. Cámbiale, por favor. ¿Qué declaraciones debo presentar? El impuesto al valor agregado, IVA, es obligatoria en todos los casos. El impuesto a la renta, eso se lo hace anualmente. Obligatoria solo si supera la base exenta de ingresos de la tabla de impuestos que se fija anualmente. Retenciones en la fuente, obligatoria en todos los casos. Impuesto a los consumos especiales. ¿Qué entendemos como impuesto a los consumos especiales? Un ejemplo sería los productos por ejemplo, los tabacos, los cigarrillos, las bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, los perfumes, los videojuegos, los vehículos motorizados, los focos, todo eso lo que se genere. Solo en aquellos casos en los que el contribuyente fabrique o importe bienes o preste servicios grabados con ISI. Impuesto al valor agregado, IVA. Las declaraciones mensuales del IVA y el respectivo pago del impuesto se realizan en el mes siguiente al periodo que se va a informar y el plazo para presentarlas depende del noveno dígito del RUC. Por ejemplo, si el noveno dígito termina en 8, tendrá que la fecha de vencimiento será el 26 del mes siguiente. Declaración anual de impuesto a la renta. Todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad presentarán una declaración anual de impuesto a la renta, para lo cual deberán realizar el cálculo de su impuesto basándose en los valores que el SRI publica anualmente. Para conocer las tablas de impuesto a la renta de cada año, es necesario ingresar a la página www.sri.gov.es. El plazo para presentar esta declaración para las personas naturales inicia el 1 de febrero y culmina en marzo, de acuerdo al noveno dígito del RUC. Por ejemplo, si el noveno dígito es el 8, la fecha de vencimiento será el 24 de marzo. Retenciones de impuestos. La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje por impuestos. Este valor debe ser entregado al SRI a nombre del contribuyente a quien esta retención le significa un prepago o anticipo de impuestos. Un ejemplo sería que un señor que tenga un local de productos de primera necesidad, entonces le entregan sus productos y entonces él no cancela el total del valor del producto. ¿Qué impuestos deben ser retenidos? En el caso de las personas naturales,
obligadas a llevar contabilidad, deben retenerse el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado en el porcentaje correspondiente. ¿Quién debe retener impuestos? El agente de retención, que como regla general es quien compra bienes o servicios, pueden ser personas naturales obligadas a llevar contabilidad, sucesiones indivisas, que es las herencias, o sociedades, dependiendo de las disposiciones de las normas vigentes para cada tipo. ¿Existe alguna autorización especial para retener impuestos? No, esta obligación nace directamente de la normativa vigente. Sin embargo, la administración tributaria puede disponer que una persona se constituya en agente de retención mediante una autorización o disposición especial. Retenciones del impuesto a la renta. Toda persona natural o jurídica obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en una cuenta cualquiera tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien lo reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención dentro del término no mayor a 5 días de recibido. De igual forma, estos agentes están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada con las transacciones efectuadas. ¿A quiénes se debe retener? Se consideran como sujetos de retención en la fuente del impuesto a la renta de acuerdo a la normativa de nuestro país: las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, inclusive las empresas públicas que no sean reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. ¿A quién no se debe retener? No son sujetos de retención de este impuesto las instituciones del Estado, excepto las empresas públicas que no están reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Instituciones de carácter privado sin fines de lucro, instituciones de educación superior amparadas por la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas. Los contribuyentes inscritos en el RICE, régimen impositivo simplificado ecuatoriano. Muchas gracias. Eso sería nuestra presentación, compañeros y compañeras. Bueno, principalmente vamos a primero a enviar el link, que me pueden confirmar si ya está. Ya envié el link. Pueden ingresar al cuestionario y si tienen alguna pregunta, por favor pueden activar los micrófonos nuestros compañeros del chat, por favor. Elena Nieto tiene una pregunta. Elena, por favor. Buenos días. Yo en definitiva tengo dos preguntas. La primera, toda esta información que están dando, ¿podrían por favor mandarnos a nuestros correos para así nosotros estar más informados y tener evidencias para estar pues cuando estemos en la casa tener ya esta guía? Y la segunda, yo soy artesana y yo me acojo al RICE. Entonces, yo realmente el impuesto al RICE, pero este año debido a la pandemia mis ventas bajaron totalmente y yo siempre he pagado en el mes de enero. Ahora todavía no lo hago. ¿Tengo alguna facilidad, por favor, para pagar el RICE? Gracias. El RICE por lo general tiene muchas facilidades, pero últimamente estamos escuchando que el SRI está ayudando principalmente a las personas que tienen este problema, que no están vendiendo mucho. Entonces, en la pandemia, ¿cómo le puedo explicar? Se está realizando principalmente un programa de apoyo a los profesionales como usted, un artesano. Usted tiene plazo hasta, no recuerdo si es marzo, para pagar este pequeño impuesto. Pero como usted no ha vendido nada, no tendría, ¿me podría dar más o menos los ingresos que usted tendría? Actualmente no tengo, o sea, pero algún ingreso debe tener porque... Sí, por ejemplo, le digo, por la pandemia
mi negocio. Yo soy artesana en chocolatería, bocaditos y ese tipo de cosas, sobre todo en chocolatería. Pero en enero, por ejemplo, yo no generé nada. Mi señora, disculpe, ¿usted está reconocida por la Junta Nacional de Defensa del Artesano? Sí, Ya, y tiene RICE. sí. Ya, si no hizo ninguna, ninguna actividad, No, no, usted declara en cero, tanto el IVA claro, no como como la no. renta. Pero si usted tiene el RICE, usted tiene que pagar un valor mensual que le cobra el SRI por el régimen simplificado. Y ahí me parece que no se hacen ningún tipo de declaraciones, porque se No, sobrepasa. no, no. Eso es del RICE, eso es esencialmente del RICE que no realiza declaración. Por eso le preguntaba si es que usted tuvo algún ingreso, porque usted ya paga mensualmente una cantidad, como dice el economista. Entonces, si es que usted declara cero, entonces solo pagará lo que está ya estructurado mensualmente. ¿Y cuánto paga mensualmente? O sea, yo como soy artesana, mensualmente me toca pagar aproximadamente 2.50, pero yo en todo caso en el mes de enero yo pago de todo el año para quedarme libre de todo el año, o sea, esa modalidad llevo. Pero resulta que, por ejemplo, este año, desde la pandemia, no he generado mayor cosa y al menos en la pandemia no generé nada. Y en el mes pasado, en enero, tampoco generé nada. O sea, recién comencé a generar a partir de febrero, por el 14 de febrero. Ya, entonces usted declararía cero y ese pago que sería aproximadamente de 2.50 mensuales, ¿cierto? Ya, entonces ese pago, el SRI le dio un plazo, fue hasta el agosto del 2020, según el decreto que dio el 20 de marzo, no sé si se acuerda, y, pero volvieron a aplazar hasta este marzo de este año. Entonces, usted debe pagar estos 2.50 con una pequeña, creo que era el 2%, según este decreto que estaba leyendo. Era un 2% más, que es decir, unos 50 centavos más, como una especie de retribución. Pero no es mucho el valor, señora, no se asuste, no hay multas, porque el régimen impositivo simplificado ecuatoriano es necesario para ayudar a las personas, está impuesto para ayudarles a ustedes, los pequeños artesanos, los pequeños comerciantes, los pequeños emprendedores, y no requiere una multa excesiva como usted está pensando, porque creo que está asustada porque dice que si pago este año me van a cobrar un tremendo capital, pero no es así. El régimen impositivo simplificado ecuatoriano le va a ayudar, señor. Ya, gracias. Y la información que nos están dando, ¿nos podrían mandar a nuestros correos? Por favor, gracias. Con eso me despido. Claro, economista, ¿cómo se A ver, realizaría eso? el tema de que ustedes pueden ver que se está grabando y eso se lo subimos y les compartimos por un link para que ustedes puedan volver a recapitular toda la información del día de hoy en el grupo de WhatsApp que se conformó. Esa es la idea. El Listo. otro tema es que estos puntos, estas preguntas bien específicas de cada uno de sus negocios, lo vamos a tratar en la parte de asistencia técnica, donde los estudiantes les van a dar una asesoría completamente personalizada a ustedes en todos estos deberes formales y apoyarles en el tema de sus declaraciones, de sus dudas, de sus consultas. Es un acompañamiento para que ustedes puedan mejorar y formalizar con ciertas normativas que se están aplicando en este tema de la pandemia, ¿sí? Entonces, no se preocupen, esos puntos se tratarán cuando veamos los impuestos a la renta con mayor amplitud y también en el tema de la asistencia técnica. Vilma Ordóñez, por favor. Gracias, buenos días. Mi consulta es la siguiente. Sí, Estoy pensando en abrir un local de peluquería.
¿Ya? Mi pregunta es, ¿el RICE lo tengo que gestionar antes de abrir porque todavía no lo abro? ¿O tengo que esperar a abrir el local? Porque como ustedes saben, si es que empiezo a gestionar lo del RICE y tengo que gestionar lo de la LUA y hay que gestionar tantos permisos. Claro, sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Se hace antes de abrir el local o después de abrir el local? Esto es una pregunta que una vez me realizaron también entre compañeros, y fue que principalmente em, algunas personas ya se establecieron en el RICE en cuando ya tenían su negocio, porque decían que como si no genero ingresos, ¿para qué voy a tener RICE? Entonces, la cosa está en que yo considero que es antes de realizar el RICE, pero si ya tienes un negocio, puede realizarlo en cualquier tiempo, pero es necesario porque usted lleva un registro personal. Y así principalmente, si es que, por ejemplo, usted generara, o sea, en el caso externo de que generara más de $11,000 de utilidad, que no creo que sea el caso, porque es una peluquería, o tal vez sí pueda generar ese ingreso, entonces pagaría un 5% con respecto al impuesto a la renta, pero no declararía, o le cobrarían un saldo mensual, depende del ingreso que tenga. Es decir, si gano $200, me cobraría como la señora unos $2, 2,50, $3, 3,50. Todo depende principalmente de la actividad de su negocio. Pero estos permisos, como dice la LUA, el RICE, es de manera más segura, se está realizando principalmente en línea. Si quiere informarse de mejor manera, por favor, in.gov.es en servicios en línea, que ahí le explica de mejor manera cómo, cómo puede ingresar a este régimen mucho más económico, pero yo le recomendaría que principalmente, si es que no tiene ingresos, si ya invirtió en su peluquería, entonces ya cuando tenga el negocio ¿cómo es? Se dirija a este régimen simplificado ecuatoriano. Esa sería mi respuesta. Sí, nuevamente les vuelvo a repetir. Esta parte técnica es el acompañamiento que vamos a brindarles a ustedes, los emprendedores, cuando acabemos esta parte del taller. Recuerden que este taller contempla de dos partes. La una que ustedes están viendo, están aprendiendo, y la parte práctica, que es la asistencia técnica y el acompañamiento que se les va a brindar precisamente para solucionar y ayudarles a mejorar en estas pequeñas preguntitas que ustedes tienen de manera más individualizada y más individualizada y única de cada uno de sus negocios. ¿Sí? Anthony Walla. Anthony. Diga. Sí, diga. ¿No tiene ninguna pregunta? Sí, disculpe, lo que pasa es que, como decía la señora, yo también soy artesana, pero yo elaboro lo que son textiles, todo lo que es confección de uniformes y todo. Estamos con el mismo inconveniente de que desde la pandemia ya no he hecho las declaraciones, no sé cómo me puede ayudar ahí. Sí, vuelvo y repito, esa parte les vamos a ayudar en la parte de asistencia técnica. Les vuelvo a repetir, para eso es esta capacitación de dos partes, la una teórica y la otra de asistencia técnica y acompañamiento a ustedes para analizar, porque esto se necesita analizar cuánto ha vendido, desde qué fecha no vende, qué tipo de reglamento se puede aplicar, cómo está su situación con el SRI. Hay que hacer un análisis pormenorizado e individual de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, ahí viene la asistencia técnica para ayudarle a solucionar de alguna manera algún tipo de dificultad que usted cuente. Judith Campaña, por favor. Judith. Les recuerdo que el link de la capacitación de hoy para su evaluación y asistencia está en el chat. Dígame. Buenos días.
Aló, buenos días. Aló, no me escucha. Sí, señora, le escuchamos. Adelante. Sí, se le Bueno, escucha. una pregunta, por favor. Yo tengo un emprendimiento, pero yo tengo el RUA. No estoy afiliada a la Cámara de Artesanos de Quito. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, a lo de los emprendimientos, los que les da la certificación. Pero el MIPRO nos ayuda. Ese dice que con los artesanos con ese RUA ya no pagamos el 12%, pagamos en 0 por artesanos. Claro, graba en 0%, sí. Ya, entonces, no, o sea, yo ya puedo empezar a trabajar sin pagar el 12%. A ver, solamente los que están en la Junta Nacional de Defensa del Artesano. La Cámara es otra cosa. Estas No. puntualidades necesitamos resolverlo de manera individualizada. Por eso es la parte de asistencia técnica. Ya. Ya, muchas gracias. No se porque preocupe. Porque la Junta del Artesano es parte del gobierno, pero como le digo, el MIPRO este año ya puso el señor presidente, puso como a los artesanos con el RUA y para los MIPINES con el RUA, con el RUA para los MIPINES y para ¿cómo se llama? A ver, como Los le pymes. repito, Para hay los pymes. muchos elementos que se tienen que hacer consideración. En este espacio pequeño para responder las preguntas no se puede abarcar a todos. Por eso les vamos a ayudar en la parte de asistencia técnica a ayudarles a resolver estas inquietudes. Ya. El RUA y el RUA es una cosa de registro para los artesanos. El RUM es registro para las microempresas que lo maneja el ministerio. Entonces no se preocupe, cuando nos toque la asistencia técnica, le vamos a ayudar de mejor manera. Mayra Guerra, por favor. Mayra. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, una pequeña inquietud. Tuve problemas con la transmisión de esta charla y cortaba cada momento, entonces no la pude escuchar bien. Mi consulta es si esta charla va a tener también ese test o esas preguntas que uno tiene que contestar para comprobar su asistencia. Sí, ya justamente el link no les Señora, llegó. el chat está el formulario para que ustedes puedan llenarlo. Perfecto. mandé Y en dos mi veces. caso que no pude escuchar todo bien porque se cortaba o se quedaba quieto, ¿ustedes cuándo subirían la charla para yo poder escuchar y poder dar la prueba? El día de mañana, señora, la misma metodología que hemos venido llevando. Les expliqué hace un momento que para que ustedes vuelvan a retomar toda esta charla se va a subir un link de YouTube para que puedan revisar el video, por eso se está grabando. Para que ustedes lo puedan revisar nuevamente, quizás con más calma, en su tiempo libre, como fuere. Ok, sí, justamente por eso le decía, porque, por ejemplo, eso no escuché lo que usted ya ha repetido antes, es por eso